Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a colocar esta clase en las manos de Dios. Vamos a continuar con la segunda sesión de la Semana Santa. Entonces, oremos. Señor, te damos gracias porque tú hablas a nuestros corazones, Señor. Gracias porque sabemos que tú diste tu vida para darnos vida, vida en abundancia. Gracias porque por tu infinito amor nos concediste el privilegio de ser salvos creyendo en Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú nos tuviste tu vida y nos reconciliamos con el Padre a través de ti, Señor. El Padre te envió para que te amáramos y para que tú tomaras el juicio que nos correspondía a nosotros. Gracias, Señor, porque en esta Semana Santa recordamos que tú resucitaste de entre los muertos y nos diste vida. Por tu gracia y por tu amor somos salvos. Gracias, Señor, porque así como los discípulos de Cristo quisieron dar las buenas nuevas de salvación a los demás, después de tu resurrección, nosotros también podemos hacerlo, Señor. Gracias, Señor, porque hay muchas personas que necesitan de ti y nosotros podemos ser de testimonio y ser testigos de que tú eres ese Dios grande y poderoso que todos necesitamos. Gracias, Señor. Habla nuestros corazones, abre nuestro entendimiento y toda la gloria y la honra es para ti. Chao, chao, chicos. Nos hablamos. Bye, bye. Semana Santa 2. Juan 20, del 1 al 31. La resurrección del Hijo de Dios. Una mañana muy temprano, cuando todavía era oscuro y no había salido aún el sol, María Magdalena decidió ir a visitar la tumba en donde se encontraba el cuerpo de Jesús. Pero se sorprendió. Vio que una roca grande, grande, grande y pesada que cubría la entrada de la tumba estaba corrida y la tumba estaba vacía. Salió corriendo a la casa de Pedro. Pedro se encontraba con el discípulo amado de Jesús, Juan, y les comentó lo que había sucedido. Ellos fueron pronto a ver la tumba. Llegó primero Juan y luego Pedro. Y efectivamente la tumba estaba vacía. Solo estaban las vendas con las que habían cubierto el cuerpo de Jesús el día de su muerte. Jesús no estaba en la tumba. Cuando ellos vieron con sus propios ojos lo que había sucedido, Juan pensó y creyó que Jesús había resucitado de entre los muertos. Este primer acontecimiento comenzó con dolor, miedo y duda. Los seguidores de Jesús aún no veían que su muerte fuera una victoria. Pero era necesario que esto sucediera. Así ellos no lo entendieran. Que Jesús resucitara de entre los muertos probaba que la Biblia es verdad, ya que esto se había profetizado hace mucho tiempo antes de que Jesús viniera. Pedro y Juan tampoco esperaban una resurrección física, pero no podían negar la evidencia. Si tal vez unos ladrones se hubiesen robado el cuerpo, pues no habrían dejado las vendas. Pero pese a todo esto, continuaban sin ver que Jesús
y el Antiguo Testamento habrían predicho esto. Ni los discípulos ni María lo entendían todo todavía, pero fueron 3 testigos de que la tumba estaba vacía. Pedro y Juan decidieron regresar a casa. María Magdalena se quedó llorando en la tumba. En un momento escuchó que alguien le preguntó por qué lloraba. Cuando levantó la cabeza, vio 2 ángeles vestidos de blanco en la tumba donde antes estaba el cuerpo de Jesús. Les preguntó si sabían de Jesús y siguió llorando. Luego vio a alguien y también le preguntó por Jesús. Pero ese alguien le dijo: María, ¿por qué estás triste? María no se había dado cuenta, no la había reconocido. Esa persona que le había hablado era Jesús mismo. Jesús se apareció a María Magdalena. María estaba triste todavía, seguía confundida. Su dolor muestra su amor por Jesús. A pesar de su devoción, todavía no comprendía en su totalidad quién era realmente Jesús. Tanto los ángeles como él le preguntaron si tenía razones para estar triste, pero ella no entendió estas preguntas. Todavía no veía que este Jesús era mucho más grande de lo que ella había imaginado, lo suficientemente grande como para conquistar la muerte. María fue pronto a donde estaban todos los discípulos, excepto Tomás, que no se encontraba ese día con ellos, y les contó que había visto a Jesús. Luego de ello, Jesús se les apareció. Les mostró las marcas de los clavos que le quedaron en sus manos el día de la crucifixión, demostrando que era él, el mismo, el que había muerto y ahora había resucitado. Sopló en ellos su aliento y les dio el Espíritu Santo. Pero también les comentó que no estaría más con ellos. Él volvería al cielo. María estaba triste todavía. El amor de María por Jesús explica que ella quería aferrarse a él. Ya lo había perdido una vez y no quería perderlo de nuevo. Pero Jesús necesitaba irse para que María se diera cuenta de que él es mucho más que un ser humano. Él es Dios mismo. Él había venido al mundo para dar a conocer a su Padre. Pero ahora que su misión había finalizado, él necesitaba ir de vuelta al cielo. Pronto se apartaría de María físicamente, pero como Dios, estaría con ella espiritualmente para siempre. Los discípulos estaban un poco tristes, pero Jesús cambió el miedo y la tristeza al decirles: la paz sea con ustedes. Se los dijo 2 veces. Paz significa no tener miedo, estar tranquilos, bien, completos, gozosos, descansar y dejar de preocuparse. Porque la resurrección de Jesús demostró que su muerte trajo victoria. Su muerte justifica a los pecadores para que podamos tener paz con Dios. Su resurrección destruye el miedo a la muerte. Imagina el alivio de los discípulos cuando Jesús les dijo: no se preocupen, todo está perdonado, todo está bien. Y lo demostró. Sus cicatrices demostraron que de verdad era Jesús el que realmente sufrió. Su sufrimiento demuestra que conoce y simpatiza nuestro dolor. Aún más, su sufrimiento muestra que soportó nuestro dolor para darnos esa paz. No es de extrañar que el miedo de los discípulos se convirtiera en alegría. Jesús, cuando sopló
el Espíritu Santo. Su aliento demostró que estaba vivo y que el nuevo pacto, la promesa de una vida por el Espíritu, se estaba haciendo realidad. Al resucitar, Jesús probó que tiene el mismo poder de vida que el Padre y por lo tanto también la misma autoridad para enviar al Espíritu Santo. ¿Recuerdan que Tomás no se encontraba con los discípulos el día que Jesús se les apareció? Pues chicos, Pedro y Juan fueron a verse con Tomás y a contarle lo que había pasado. Pero Tomás no creyó. Dijo, hasta que yo no vea las cicatrices que le quedaron por los clavos en sus manos y meta el dedo en la herida, yo no les creo. Pues imagínense que Jesús decidió aparecerse ahora para que Tomás se diera cuenta que no era una mentira. Y le dijo, Tomás, mira mis heridas, ven, mete tu dedo en mis heridas. Cuando Tomás lo vio, aceptó que en realidad había resucitado. Era Cristo, el que él conocía. El dolor de María y el miedo de los discípulos fueron convertidos por paz y alegría. La incredulidad de Tomás ahora era fe. Él creyó, aceptó la verdad. Se dio cuenta que Jesús era el verdadero Dios gracias a su resurrección. Nosotros no hemos visto a Jesús físicamente, pero podemos creer por testigos que sí lo vieron, como Tomás. Jesús le dijo a Tomás, tú creíste porque viste mis heridas, pero dichosos los que creen sin haber visto. La señal más importante de todas es la resurrección corporal de Jesús, porque confirma que Él es el Mesías y el Hijo de Dios. Jesús da vida eterna a los que creen. Jesús vino a dar a conocer a Dios. No, abuelito, pero a mí me parece muy triste que Jesús haya tenido que morir. ¿Por qué si él era tan bueno? Hijito, no te preocupes, es que la muerte de Jesús fue importante para nosotros, porque Él al morir nos dio libertad y nos redimió para con el Padre. Pero abuelito, no entiendo qué tiene que ver la muerte de Jesús conmigo. Porque lo que pasa es que nuestro pecado tenía una paga y es la muerte. En cambio Jesús, Él se entregó y murió por ti y por mí para que nosotros no tuviéramos que morir. Ah, bueno, eso es una buena noticia, eso me alegra mucho. Pero qué triste que Jesús pues se haya quedado muerto, ¿no? No, lo importante de esto es que Jesús no se quedó muerto, no se quedó para siempre en la tumba. La tumba estaba vacía, así como lo dice la palabra cuando fueron a mirar. Él resucitó y con su resurrección nos dio vida, destruyó el miedo a la muerte. ¿Resucitó? ¿Cómo así? O sea, ¿ya no estaba muerto, sino vivo? Jesús resucitó, ahora está vivo y Él vive para siempre. Abuelito, pero pues es que eso pasó hace mucho tiempo. ¿Nosotros cómo sabemos que eso sí pasó de verdad? Pues porque la Biblia lo dice, los evangelios lo dicen. Dice que la tumba estaba vacía cuando fueron a ver a Jesús. María Magdalena lo vio, Juan lo vio, todos sus discípulos lo vieron. Incluso Tomás, que no creía, también lo vio y pudo confesar de que Jesús estaba vivo. Abuelito, ¿y si a alguien le cuesta creer, qué podemos hacer?
Pues mira, muchos de sus discípulos que fueron testigos lo escribieron, entre ellos Juan. Entonces es para nosotros la confirmación de que Él resucitó y también hoy podemos sentir que Él resucitó porque su evangelio sigue hablándonos a nosotros hoy. Abuelito, o sea que Jesús todavía sigue vivo. Sí, Él vive para siempre y su Espíritu Santo vive en nosotros. ¿Cómo así su Espíritu Santo, abuelito? Sí, porque Dios les da a sus hijos el poder de su Espíritu. Ah, ¿y yo qué puedo hacer con ese poder del Espíritu Santo? El Espíritu Santo con su poder nos da fuerza cuando estamos débiles, nos lleva a creer, nos lleva a agradar a Dios, porque el Espíritu nos permite siempre agradarle a Él y nos enseña, nos redarguye, nos habla a través de la palabra, nos da entendimiento para poder comprender lo que Él nos dice a través de la Escritura. Abuelito, o sea que si Jesús murió por mis pecados, yo ya no soy culpable, ya no me voy a condenar. No, ya no hay condenación para aquellos que creen en Jesús, porque Él murió por cada uno de nosotros y nos dio vida y vida en abundancia. O sea que lo que tengo que hacer es creer. Correcto, poner nuestra fe en Él y por poner nuestra fe en Él somos justificados y somos salvos. Ah, bueno, abuelito. O sea, en conclusión, Jesús murió, pero resucitó. Y está vivo, ¿cierto? Y Jesús es Dios, ¿cierto, abuelito? Correcto, hijo. Eso es totalmente cierto. Hola chicos, vamos con las preguntas. En el pasaje de Juan 20, del 1 al 31, hablamos sobre la resurrección del Hijo de Dios. Puedes participar en el chat de la iglesia o en YouTube. Vamos a repasar puntos importantes. La tumba está vacía. Jesús vive. María Magdalena vio que la piedra fue quitada. Tres apariciones demostraron que Jesús está vivo. Jesús está vivo porque Él es Dios. Jesús nos da vida a todos los que creemos. Jesús ha vencido la muerte. Cristo nos ha enviado a evangelizar el mundo. Jesús está vivo, ha resucitado. Aleluya. Prepárate para responder todas las preguntas. ¿Quién llegó primero a la tumba? A. Pedro. B. María Magdalena. C. Juan. B. María Magdalena. Correcto. ¿Qué vieron Pedro y Juan en la tumba? A. Las telas que envolvían a Jesús. B. El Espíritu Santo. C. Un soldado romano. A. Las telas que envolvían a Jesús. Muy bien. ¿Qué palabra usó Jesús para saludar a sus discípulos?
A. Gozo. B. Amor. C. Paz. C. Paz. Correcto. ¿Cómo llamó Tomás a Jesús cuando lo vio? A. Señor mío y Dios mío. B. Maestro. C. Rabí. A. Señor mío y Dios mío. ¡Felicidades! ¡Acertaste! ¿Por qué María estaba sorprendida y triste cuando vio la tumba? A. Porque vio una sombra. B. Porque encontró muchos discípulos de Jesús. C. Porque la piedra había sido quitada y pensó que alguien robó el cuerpo de Jesús. C. Porque la piedra había sido quitada y pensó que alguien robó el cuerpo de Jesús. ¡Excelente! ¿Cómo llamó Jesús a sus discípulos? A. Amigos, porque lo acompañaron 3 años. B. Mis hermanos, porque ahora tendrían una relación con Dios como su Padre. C. Porque fueron juntos a muchos viajes. B. Mis hermanos, porque ahora tendrían una relación con Dios como su Padre. Correcto. ¿Por qué Jesús sopló y dijo, recibid el Espíritu Santo? A. Al soplar demostró estar vivo y tener el poder de Dios para dar vida en el Espíritu. B. Quería hacer un milagro para que todos lo reconocieran. C. Porque quería demostrar su gloria. A. Al soplar demostró estar vivo y tener el poder de Dios para dar vida en el Espíritu. ¡Genial! ¿Por qué podemos creer incluso sin ver a Jesús? A. Porque las abuelitas nos hablaron de Jesús. B. Porque soy cristiano. C. Porque hubo testigos que vieron su resurrección y lo dejaron escrito en la palabra. C. Porque hubo testigos que vieron su resurrección y lo dejaron escrito en la palabra. Bien hecho. ¿En qué se parece la misión de un cristiano a la de Jesús? A. En que somos extranjeros en la tierra. B. En que debemos llevar a las personas a que conozcan de Dios. C. En que debemos leer toda la Biblia. B. En que debemos llevar a las personas a que conozcan de Dios. Excelente, muy buen trabajo. Si creemos que el Mesías y el Hijo de Dios son Jesús, ¿qué obtendremos? A. La vida eterna, que es vivir y conocer a Dios para siempre. B. Por Él obtendré el mejor puntaje en escuela dominical. C. Vivir toda la vida sin preocupación. A. La vida eterna, que es vivir y conocer a Dios para siempre. Felicidades, lo lograste. Completaste todas las preguntas.